Hola, en este video vamos a trabajar con la clase de español. Vamos a ver la segunda parte del proyecto Exponer un tema de interés. En el video anterior, en la primera parte, estuvimos viendo que debemos escribir o redactar algunas preguntas que nos van a ayudar a encontrar la información que necesitamos para poder realizar nuestra exposición. Tenemos aquí el ejemplo que viene en nuestro libro de texto en la página 11, que es 4 preguntas. La primera, ¿cuántas especies de animales viven en el mar? La segunda, ¿cómo logran respirar los animales que viven bajo el agua? La tercera, ¿qué tipo de animales habitan los mares? Y la cuarta, ¿cuáles son las características de algunos de esos animales? Bien, vamos a ver en esta parte un texto que se encuentra en las páginas 12 y 13 de nuestro libro. Este texto que vemos aquí es el producto final de nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Es cuando ya terminamos de buscar, de organizar la información y ya redactamos el texto que da la explicación de todo lo que vamos a decir. Para no hacer muy largo el video, te voy a dar oportunidad de que en este momento me pongas pausa y puedas leer en tu libro de texto, en estas 2 páginas que te menciono, el texto completo, para que ahorita vamos a analizar la información de aquí con las preguntas que pusimos como guía. Bien, ya leíste todo el texto. Vamos a pasar a la siguiente imagen, donde vamos a ver cuál es la relación entre las preguntas que hicimos al principio o que vimos al principio y la información que se respondió en cada una de ellas. Vemos la primera pregunta, dice, ¿cuántas especies de animales viven en el mar? En el cuadrito de enseguida dice respuesta. Hay más de 20,000 especies de especies en el mundo, las cuales tienen diferentes tamaños, desde el más pequeño, que cabe en la yema de un dedo, conocido como globo enano, hasta el más grande, llamado tiburón ballena. Vemos que nos da la respuesta, nos da la cantidad de especies de peces y también nos da algunas características acerca de sus tamaños y algunos ejemplos. En la siguiente pregunta, ¿cómo logran respirar los animales que viven bajo el agua? La respuesta nos dice, los peces respiran mediante branquias que extraen el oxígeno del agua. En cambio, otros animales tienen que salir a respirar a la superficie cada determinado tiempo, como las ballenas y las tortugas. Vemos que exactamente nos habla acerca de las 2 formas de respiración de los animales marinos. La tercera pregunta, ¿qué tipo de animales habitan los mares? Respuesta, en el mar viven muchos animales distintos, de colores y sin color, como los que habitan en la profundidad donde no llega la luz, con huesos, vertebrados, o sin huesos, que son invertebrados, de diferentes tamaños, tan chiquitos como un dedo y enormes como un autobús, inofensivos y tremendamente peligrosos, por ejemplo los tiburones y las babosas de mar, que usan su veneno para defenderse, o las medusas, que lo utilizan para cazar. En fin, hay una gran variedad de animales que conviven, peces como el tiburón, mamíferos como la ballena, reptiles como la tortuga, moluscos como el pulpo, la ostra, las babosas de mar, etc. Bien, aquí vemos que nos habla de distintos tipos de animales según su forma de nacimiento, según su clasificación. Y la última pregunta, ¿cuáles son las características de los tiburones que viven en alta mar? Aquí nos pregunta específicamente de los tiburones y la respuesta dice, viven en alta mar, los tiburones que viven en alta mar son rapidísimos. Su poderosa cola, su cuerpo alargado y su hocico puntiagudo son perfectos para navegar a toda máquina.
Los más grandes, como el tiburón oceánico de puntas blancas, son más lentos y robustos, pero aún así son capaces de lanzarse hacia la presa a la velocidad del rayo. Entonces vemos, con todo lo que dice aquí, que la característica del tiburón es que es un animal muy veloz. Bien, esta información la tenemos en la página 14 de nuestro libro de texto, para que ustedes lo puedan de igual manera leer y comparar con calma y detenimiento. Esto solamente es una vista rápida para poder explicar qué es lo que estamos haciendo. Bien, para poder llegar a tener estas respuestas, pues obviamente tenemos que realizar una investigación. Investigar es, como ya hemos dicho anteriormente, buscar en diferentes fuentes, libros, internet, láminas, mapas, lo que tengas, información que dé respuesta a las preguntas que ya hice. Y para poder recuperar esta información o reunirla, podemos utilizar o escribirla de tres formas. La primera es la cita textual, que es cuando copiamos la información tal y como aparece en la fuente. Les muestro aquí dos pequeños textos. El que está en color beige es el texto original, o sea, el texto que venía en el libro donde consultamos, y la parte de abajo que dice cita textual es el que escribimos en nuestro cuaderno, por así decirlo. El texto original dice: el koala llega a tener una longitud corporal de 76 centímetros. El cuerpo es rechoncho, está cubierto de un pelaje espeso, suave y de color gris. Su cabeza es grande y redonda y tiene las orejas peludas y redondeadas. Si observamos con calma, nos damos cuenta que la cita textual tiene todas las palabras exactamente iguales al texto original. La única diferencia que hay entre ambos es que en la cita textual le agregamos las comillas, que son esos dos signitos que están al principio y al final del párrafo. Esas comillas nos indican o le indica a la persona que lee el texto expositivo que esa información que pusimos la estamos copiando exactamente igual de como la dijo su autor original, que no estamos haciendo ningún cambio en la información que se escribió, idéntico. En la siguiente forma de recuperar la información es cuando escribimos respuestas parafraseadas, o sea que las reproducimos de la fuente de consulta, pero utilizamos palabras nuestras o sinónimos que hemos dicho con nuestras propias palabras, para a lo mejor hacerla un poco más entendible, un poco más sencilla, para que la gente la comprenda. El texto original es el mismo, solamente vemos aquí que hay algunas palabras que están subrayadas con colores diferentes. El texto original estamos usando el mismo que el anterior, y debajo aparece la paráfrasis. La paráfrasis dice: el koala tiene un cuerpo regordete que llega a medir 76 centímetros. Su pelambre es abundante, terso y de color gris. Sus orejas están cubiertas de abundante pelo en una cabeza grande y redonda. Vemos entonces que la palabra rechoncho del texto original fue cambiado por la palabra regordete, que significa lo mismo. Las palabras pelaje espeso y suave fueron cambiadas por pelambre, abundante y terso, que son palabras sinónimas que tienen significados muy parecidos. Y sus orejas están cubiertas de abundante pelo. ¿Sí? Y en el original dice orejas peludas y redondeadas. Otro cambio que se nos da aquí en la paráfrasis es que podemos cambiar de sitio las
algunas de las partes de la información, como por ejemplo aquí, en el texto parafraseado o en la paráfrasis después del punto, empezamos a hablar de las orejas y después hablamos de que tiene la cabeza grande y redonda. Y en el texto original, en cambio, primero hablamos de la cabeza grande y redonda y después de las orejas peludas y redondeadas. Y la siguiente forma es la respuesta construida. Vemos el texto original, que es el mismo, solamente que ahora tiene algunas frases subrayadas con distintos colores. Bien, la respuesta construida se escribe igual que la paráfrasis, con nuestras propias palabras, solamente que aquí hacemos una combinación de información de dos o más textos, o sea, que tal vez al momento de investigar vimos que en 2 o 3 partes o 3 libros o 3 páginas de internet venía información acerca de la pregunta que estábamos investigando. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que ahorita donde dice en la parte morada, en el original, su cabeza es grande y redonda. En la paráfrasis o en la respuesta construida dice, su cabeza es de gran tamaño comparada con el resto y redondeada. ¿Sí? Aquí se le agregó la frase comparada con el resto. ¿Por qué? Porque en el texto original no nos dice que la cabeza es grande y redonda en comparación con el resto de su cuerpo. ¿Sí? En la respuesta construida estamos viendo que ya nos está haciendo imaginarnos mejor al koala. Una cosa es que tengas una cabeza grande, pero tal vez el cuerpo también sea muy grande. Aquí ya nos está especificando que es grande y redonda en comparación de su cuerpo, que es un poco más pequeño. ¿Sí? Y bueno, también vemos al principio en la respuesta construida, la paráfrasis, el koala es un animal que puede llegar a medir 76 centímetros de largo, que es lo mismo que dice en el original, solamente que con otro tipo de palabras. En el rojo dice en el original, el cuerpo es rechoncho, y en la paráfrasis, que es gordito. Bueno, para que no se me confundan, aquí le puse paráfrasis porque la respuesta construida es una paráfrasis. Se escribe igual que la paráfrasis utilizando nuestras propias palabras o sinónimos, solamente que en la respuesta construida, que es la que estamos viendo ahorita, mezclamos la información de diferentes fuentes o de diferentes textos para hacer una respuesta mucho más informada, más completa y que no nos quede lugar a dudas. Vemos en el subrayado verde, dice, cubierto de un pelaje espeso, suave y de color gris. En la paráfrasis o en la respuesta construida, tiene el cuerpo cubierto de pelo oscuro, blando y grisáceo. Si nos damos cuenta, todo esto significa exactamente lo mismo, solamente que en la respuesta construida lo estamos explicando tan bien como en la paráfrasis, con nuestras propias palabras. Esta forma de escribir, la paráfrasis, la respuesta construida, es la que nos va a ayudar a elaborar nuestro texto. A continuación les voy a mostrar las fichas. Estas fichas nos van a servir para organizar nuestra información, para que no se nos olvide en qué libro buscamos, qué decía exactamente, de qué respuesta era este texto, no me acuerdo. Bien, al momento de nosotros hacer nuestra ficha, estamos anotando cuál es el tema principal, o sea, el título de nuestra investigación, el subtema, o sea, en qué parte de la información voy a poner este texto que voy a escribir, y la pregunta guía, o sea, vamos a anotar la pregunta y la información va a ser la respuesta de esa pregunta. En este caso dice, ¿cuántas especies de animales viven en el mar? Y vemos la respuesta como lo vimos en la tablita anterior.
hay más de 20,000 especies de peces en el mundo, las cuales tienen diferentes tamaños, desde el más pequeño que cabe en la yema de un dedo, conocido como gobio enano, hasta el más grande llamado tiburón ballena. Y bien, este es un ejemplo. Ustedes van a hacer fichas con cada una de las preguntas. Puede ser que tal vez, como les mencionaba hace un momento, encuentren respuestas a esas preguntas en más de uno o de dos libros. Entonces, por cada uno de esos libros o de cada respuesta que encuentren, van a escribir una ficha, ¿sí? Puede haber fichas de esas 2, 3, 4 fichas de la misma pregunta, no importa. Lo importante es que en cada ficha se ponga información, no la misma, sino que se ponga información diferente. ¿Cómo es esto? Pues nada más vamos a ir agregando lo que puede complementar la respuesta que tenemos. Aquí tenemos una respuesta muy completa, pero tal vez encontremos en otro libro algo que lo complemente. Podemos decir que hay especies que están en peligro de extinción, que hay que cuidarlas, etcétera, ¿sí? Y tal vez eso podemos hacer en otra ficha. ¿Cuántas especies de animales viven en el mar? Y que nos diga cuántas son y cuáles son las que hay que cuidar porque están en peligro de extinción. No importa cuántas fichas hagan, mínimo una por pregunta, pero sí necesitan estar conscientes de ello. Bien, les muestro este ejemplo donde tenemos la ficha que acabamos de explicar cómo se elabora, ¿sí? Que es la información que sacamos del libro o de internet o de la fuente de información que elegimos. Tenemos en la parte verde la misma pregunta, pero ahora sí ya, digamos que ya está escrita el cuaderno y anotamos la respuesta. Y al final tenemos el subtema grandes y pequeños, que es como lo pusimos en la ficha. Y vemos que la información que está en el subtema, en el cuadro color gris, dice lo mismo que en la ficha y que en el cuadro verde, pero no está escrito de la misma manera. ¿Qué está pasando aquí? Dice, grandes y pequeños. En el mundo existen más de 20,000 especies de peces. Ahí está la información. Desde el diminuto gobio enano, más pequeño que la yema de un dedo, hasta el tiburón ballena, más grande que un autobús. Si se fijan, nos está dando la información importante de lo que anotamos nosotros en las fichas, ¿sí? Hablamos de las 20,000 especies de peces, del gobio y del tiburón ballena. Y aparte, vemos que al final, después del punto, dice, todos respiran mediante branquias que extraen el oxígeno del agua. Esta última oración no viene en la ficha, ni tampoco viene en la respuesta que anotamos. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es un tipo de respuesta construida. Estamos agregando información de otra pregunta que era ¿cómo respiran los peces? Y la estamos agregando en este subtema, ¿sí? A eso es lo que me refería cuando hablábamos de la respuesta construida, que de una a dos más preguntas o de más fuentes puedes formar un texto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ese texto y lo anterior? Bueno, que estamos primeramente omitiendo la pregunta y la segunda, que estamos agregando información de otra pregunta. Estamos combinando toda la información que tenemos para que nuestro tema sea lo más claro y explícito posible. Y bien, ya que te expliqué todo lo que tienes que hacer, te toca realizar la investigación
hacer tus fichas. Recuerda, puede ser más de una ficha por pregunta. Puedes tomar el ejemplo del video, te puedes regresar y ponerle pausa para copiar el formato de cómo debe ser. En tu cuaderno vas a escribir cada pregunta con las respuestas, ya que hayas hecho las fichas y puedas organizarla y combinarla para que escribas una respuesta bien completita. La respuesta de las preguntas vas a tratar de hacer unas con cita textual, otras como paráfrasis y otras como respuesta construida. Esto se trata de que practiques las 3 formas de recabar información, ¿de acuerdo? Porque recuerda que la paráfrasis y la respuesta construida te van a servir para redactar tu texto expositivo, que es como el que vimos en el ejemplo de la hojita color gris en las páginas 12 y 13 del libro, ¿de acuerdo? Espero que te sirva mucho esta información y puedas realizar tu investigación sin ningún problema. Nos vemos en la próxima.